Aguas con el saldo que nos dejó la vacación. Terminó la Semana Santa y Veracruz se quedó con una estampa bien amarga. 21 homicidios en apenas 6 días. Un patrón que no perdona ni a turistas ni a locales. En otras noticias, la modernización llega a Coatzacoalcos. Los Ulúa, los Quetzal, y así le llaman en Coatzacoalcos, ya llegaron al municipio y las calles repletas de modernización. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. Semana Santa sangrienta en Veracruz. Terminó la Semana Santa, se fueron los turistas bajo el ruido, pero lo que queda no es precisamente la imagen que se presume. Queda un número: 21 homicidios dolosos en 6 días. Y no es un dato suelto, viene de un reporte diario construido por un equipo donde participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, Marina y la Fiscalía General de la República, con información que alimentan las fiscalías estatales y que después termina consolidando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, no es percepción, es estructura institucional, pero el tema es como se escucha, porque mientras miles estaban en carreteras, en la playa o con la familia, hubo zonas donde la realidad siguió siendo otra. Y hagan la cuenta, más de 3 casos por día, en una de las semanas con más vigilancia del año, y eso ya no suena a coincidencia, empieza a sentirse constantemente. Y cuando bajas a los hechos, el panorama pesa más. En Poza Rica, ataques a plena luz del día, un médico privado de la libertad y después encontrado sin vida. Un cuerpo calcinado bajo un puente que no son puntos aislados, son lugares visibles donde la vida cotidiana sigue pasando. En el sur, Coatzacoalcos, Pejistepec, Acayucan, también hubo hechos graves. Una mujer en ataque directo, un joven hallado sin vida y otros 2 casos en menos de 24 horas. Cada caso tiene su contexto, sí, pero juntos forman una narrativa difícil de ignorar. Ahora, del otro lado, también hay cifras oficiales. La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, en conferencia de prensa este 6 de abril, confirmó un saldo preliminar de 4 personas fallecidas por ahogamiento entre el 1 y el 5 de abril. 2 de ellas vacacionistas, una menor en Playa Mocambo en Boca del Río, un joven de 21 años en Tecolutla y además más de 607,000 visitantes, más de 2,300 elementos desplegados entre Marina, Sedena, Guardia Nacional y dependencias estatales. Hubo 58 rescates en playas, 276 atenciones médicas, 18 menores localizados. Preliminar del 1 al 5 de abril se tuvieron 58 rescates. Agradecemos a las fuerzas de tarea que siempre están pendientes de la seguridad de todas las personas de los 3 niveles de gobierno. Y atenciones médicas generales 276. Y también otro de los servicios que se les da es la localización de menores extraviados. Y son datos que hablan de operación, pero también del nivel de riesgo que se vivió. Y ahí aparece el contraste, porque por un lado, la temporada alta, el movimiento, la presencia institucional, pero por el otro, hechos que siguen ocurriendo incluso en esos días donde todo debería estar más contenido. Y no se trata de decir que nada funciona, porque hay operativos, hay acciones, pero tampoco es para asumir que todo está resuelto, porque los números están ahí, ocurriendo justo cuando más atención hay. Y al final, la Semana Santa terminó, pero los datos se quedan. Y lo que dejan, más que un cierre, es una pregunta abierta sobre lo que realmente está pasando y lo que todavía falta por atender. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Catemaco se lleva una vida en Semana Santa. La encontraron flotando, así, sin ruido, sin aviso, como si la laguna hubiera decidido hablar de golpe. En Catemaco este domingo la escena no fue turística ni de paseo, fue de esas que te detienen en seco.
gente mirando, pescadores acercándose y al fondo el cuerpo de una mujer que muchos ya reconocían antes de que llegaran las autoridades. La Valerito. Sí, así la conocían. Rosalba, entre 37 y 40 años, alguien ubicada. No era una desconocida en la zona. Y eso cambia todo, porque cuando el nombre ya suena, el impacto pesa más. Y no es una cifra, es alguien que tenía historia ahí mismo, en Catemaco. Paramédicos llegaron, protección civil, maniobras rápidas, pero ya no había nada que hacer, sin signos vitales. Y entonces viene ese momento incómodo, cuando todo se detiene, pero nadie se quiere ir, porque todos están tratando de entender qué pasó en Catemaco. El área acordonada, policías municipales, estatales, tránsito, la rutina institucional que aparece cuando algo ya salió mal. Fiscalía, peritos, levantamiento del cuerpo, el protocolo que suena frío, pero es necesario. Aunque claro, para la gente ahí eso importa poco, porque la pregunta es otra. ¿Qué pasó realmente? Porque sí, se habla de un ahogamiento, pero en estos casos siempre queda ese aire raro, como de historia incompleta. No hay contexto claro, no hay versiones firmes y eso deja espacio a todo, desde preocupación real hasta rumores que empiezan a correr más rápido que los hechos. Y es que Catemaco no es cualquier lugar, es zona de agua, de tradición, de historias y ahora una más, pero de las que nadie quiere contar. Porque al final, más allá del procedimiento, del acordonamiento, de los reportes, queda esa sensación incómoda de que algo se apagó de golpe, en un lugar donde normalmente la vida sigue flotando. Noticias locales. La modernización llega a Cuautla. Se ve diferente y eso en Coatzacoalcos ya es ganancia pura, porque el Quetzali arrancó. Camiones nuevos, tecnología, aplicación, rutas más claras y sí, desde que lo ves pasar, ya no se siente como el transporte de siempre. Hay orden, hay intención y eso no es poca cosa. Vamos a dar el banderazo de 60 unidades para la modernidad en la movilidad de Coatzacoalcos. ¿De quiénes? De toda nuestra gente que necesita el transporte urbano. Ahora, el número que todos están volteando a ver, 13 pesos por viaje, contra los 9 del esquema tradicional. Sí, hay diferencia, pero también cambia lo que recibes, porque entonces la pregunta ya no es solo cuánto cuesta, sino qué tanto mejora el día a día, y ahí es donde se va a jugar todo. Lo de la tarjeta gratuita también tiene su detalle porque necesitas arrancar con 200 pesos de recarga. Pero más que costo escondido, funciona como entrada al sistema para que no te quedes varado a la primera. No es perfecto, pero tampoco es raro en este tipo de modelos. De hecho, es lo que permite que todo fluya más rápido. Y aquí viene lo interesante. El sistema sí trae herramientas que antes no existían. Llámese una aplicación, pago con QR, ubicación en tiempo real, o sea, ya no es esperar el camión a ver a qué hora llega. Ahora sabes cuándo viene y eso en ciudades con calor y prisa vale bastante más de lo que parece. Porque hay que decirlo, primera semana con efectivo como para irle agarrando el ritmo y luego ya todo digital. Más ordenado, más directo y no es un cambio menor. Es un ajuste completo en cómo se mueve la ciudad. Claro, habrá quienes lo sientan más, quien lo compare, quien dude, y es normal. Pero también hay algo evidente. Se está intentando dar un paso hacia adelante y eso, aunque no sea perfecto desde el inicio, abre la puerta a algo que puede mejorar con el tiempo. Porque al final no se trata solo del precio, sino de si moverte en Coatzacoalcos empieza a ser más fácil, más predecible y un poquito menos caótico. Que ya con eso muchos firmaban sin leer. Noticias locales. Abandonan cachorros en Boca del Río. Los dejaron como si fueran basura en un terreno baldío de noche sin comida, sin nada. Y aún así, seguían esperando. Nosotros nos informaron ya como eso de las 7 de la noche, 7:30, y pues ahí seguían, fuimos y estaban en total abandono, en la oscuridad, 4 cachorritos. En Boca del Río, entre Las Vegas y La Carranza, 4 cachorros pasaron horas abandonados, mientras las fotos empezaban a circular en redes y eso también dice mucho, porque sí, se comparte, se comenta, pero no siempre se actúa hasta que alguien sí llega.
Fue la Fundación Bruno al Rescate la que apareció ya caída la noche y ahí seguían, juntos como entendiendo que separarse era peor. Y no es exageración, cuando un animal aguanta así, no es suerte, es resistencia. Ahora ya están en refugio con atención médica, desparasitados, comiendo bien y eso cambia todo. Porque pasar de sobrevivir a empezar a vivir, así de claro, es lo que vivieron estos cachorros. El tema es que esto no es un caso aislado. 4 hoy. Pueden ser más en poco tiempo si no se corta de raíz. Y ahí entra lo incómodo, porque la solución existe, esterilizar, pero sigue siendo más fácil ignorarlo que hacerse responsable. Y sí, el refugio está lleno, como muchos. Porque rescatar no es lo difícil es que el abandono no se detiene. Es como intentar vaciar una lancha mientras alguien sigue haciéndose agujeros, así de absurdo. Lo bueno es que estos 4 ya tienen oportunidad, en un mes podrían estar listos para adopción y ahí es donde todo cambia. Porque alguien puede decidir que no vuelvan a empezar desde cero. Porque al final no se trata solo de rescatar, se trata de dejar de llegar tarde. Y ellos, sin decir nada, ya dijeron todo. Noticias locales. Montachoques en tiendas de Orizaba. Ya no necesitas salir de noche, ni meterte a una zona peligrosa. Ahora te pueden vaciar la bolsa mientras escoges jitomates en Orizaba. Sí, así tal cual, en Orizaba, dentro de un supermercado, con carrito incluido y sonrisa de por medio. La historia empieza normal, compras, pasillos, rutina, hasta que alguien te choque el carrito, leve, casi accidental. Y ahí es donde se arma todo, porque mientras uno se distrae con el perdón, alguien más ya metió mano, literalmente. El caso más reciente se dio el 2 de abril en una bodega aurrera. Una mujer aparentemente sola termina rodeada por varias personas coordinadas como si ya supieran exactamente qué hacer. En segundos, cartera fuera, bolsa cerrada y tú sin darte cuenta. O sea, rapidez nivel profesional, pero en versión delito. Así de absurdo. El golpe fueron 8,500 pesos, más tarjetas, más documentos, pero más allá del dinero, queda la sensación de vulnerabilidad, porque no fue en la calle, fue en un lugar donde se supone que estás tranquilo. Y aquí viene lo incómodo, porque cuando la víctima pide ayuda, todo se vuelve lento, no hay reacción inmediata, no cierran accesos, no revisan cámaras al momento, como si el problema tuviera que formarse primero para luego atenderse. Ahora, ahí viene lo delicado, porque no es un caso aislado. Ya hay reportes similares, mismo modo, mismo ritmo, y cuando eso pasa ya no es coincidencia, porque esto no es distracción. Es gente que observa, que elige, que actúa sin levantar sospecha. Al final, no es paranoia, pero sí para abrir el ojo, porque el riesgo ya no está fuera, ahora anda entre los pasillos. Noticias locales. La derecha metida en derrame. Hay momentos donde una protesta dice más por lo que muestra que por lo que exige. Porque sí, Luis Arturo Santiago Martínez, quien no es cualquier actor dentro de la política, es actualmente secretario de Trabajo, salió a poner sobre la mesa algo incómodo, que detrás de ciertas marchas puede haber intereses políticos. Y en un estado como Veracruz, eso no suena descabellado. La historia lo respalda, pero también hay que decirlo completo. El derrame no es invento. Lleva más de un mes, desde el 2 de marzo, afectando zonas costeras, y eso no necesita bandera partidista para preocupar. El tema es que ambas cosas pueden coexistir. Sí puede haber actores tratando de capitalizar y sí puede haber ciudadanos genuinamente molestos. Porque entonces, cuando se dice que es teatro, puede sonar exagerado, pero tampoco es raro que en temporada política ciertos movimientos se intensifiquen o se encuadren de cierta forma. Ahora, lo que se vio en las marchas tampoco fue una movilización masiva. En Pajapan, poco más de 100 personas, que no es menor, pero tampoco es una ola que arrastre todo. Es una señal, no una crisis desbordada. Y ahí está el punto fino. Minimizar todo puede invisibilizar preocupaciones reales, pero magnificarlo todo también puede distorsionar el contexto. Porque mientras se discute si hay mano negra o no, el problema sigue siendo el mismo: el impacto ambiental, la limpieza y la percepción de que no ha sido suficiente. Y ojo, el gobierno estatal sí ha tenido respuesta. Hay acciones, hay seguimiento,
Pero cuando desde afuera se sigue viendo inconformidad, eso abre espacio a lecturas políticas, sociales, de todo tipo. Al final, lo que dijo Luis Arturo Santiago Martínez no es imposible, pero tampoco es toda la historia. Porque en Veracruz, cuando algo huele mal, puede ser política, puede ser petróleo o a veces de las dos.